Hola, buenos días. Vamos entonces a dar inicio con la presentación que yo iba a hacer el día de hoy. ¿Me confirman si me están escuchando bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, mi nombre es Shalona Dalia Amador Ruz, yo soy interna de la Universidad de Antioquia. Voy a hablar sobre el tema de hernias inguinales en niños y esta charla fue asesorada por la doctora Julieta Correa. Este es el esquema que vamos a manejar, introduciendo el tema, hablando un poco de la epidemiología, de cómo es la embriología, anatomía y fisiopatología relacionadas a ese diagnóstico, cómo se clasifica los factores de riesgo, cómo se hace el diagnóstico, cuáles son los diferenciales, el abordaje que es quirúrgico, las complicaciones que pueden presentarse y la evidencia actual que tenemos. Entonces, entendemos una hernia inguinal como una protrusión del contenido abdominal a través de un defecto en la pared abdominal que se ubica en la región inguinal. Los niños casi siempre son indirectas, afecta principalmente a varones, su abordaje es quirúrgico y en la mayoría de casos tratadas a tiempo tienen un desenlace sin complicaciones. Hablando un poco de la epidemiología, en recién nacidos tenemos una prevalencia del 1 al 5% y esta va en aumento en prematuros. Entre más prematuro es el bebé, mayor riesgo tiene. Tenemos una clasificación de acuerdo al peso, entendiendo que de 500 a 1000 gramos tenemos un riesgo tan alto casi del 40%. De 1000 a 1500 gramos es del 10% y de 1500 a 2000 gramos, que vienen siendo casi que los nacidos ya a término, esta incidencia baja incluso hasta el 3%. Se presenta principalmente durante el primer año de vida, con un pico de presentación en el primer mes. Afecta más a niños que a niñas. Esto se relaciona directamente con la fisiopatología, como vamos a mencionar más adelante, y afectan también principalmente el lado derecho. La incidencia de hernias bilaterales es del 10% en los nacidos a término, pero aumenta hasta el 30% en prematuros. El encarcelamiento es más común en niños menores de 1 año, pero afecta más frecuentemente a las niñas, ya que en los sacos herniarios de las niñas a veces puede estar incluidos los órganos reproductivos como son el ovario o el útero. Entonces, para entender un poco sobre cómo se presentan las hernias, debemos conocer el proceso embriológico normal, natural, durante la gestación. En la quinta semana de gestación, las células germinales se encuentran en la cresta urogenital, esto es en la pared abdominal posterior, y empiezan un proceso de diferenciación a la séptima semana, transformándose en gónadas masculinas. Ya hablaremos un poquito sobre el proceso femenino. Y ahí se encuentra el testículo unido por el ligamento cráneo suspensorio al diafragma que le confiere esa posición. Empieza también a formarse el proceso vaginal, que es una invaginación de peritoneo que conecta la cavidad abdominal con el escroto y que direcciona por dónde va a pasar el gubernáculo y a su vez se va a dar el descenso testicular. El descenso testicular se divide en dos fases, uno abdominal y uno inguinoescrotal. De la octava a la 15ª semana de gestación se da el descenso abdominal, en el cual el gubernáculo se engrosa, quiere más fuerza, quiere una longitud determinada y a su vez el ligamento cráneo suspensorio sufre una regresión, por lo que el testículo empieza a migrar dirigido por ese gubernáculo hasta quedar anclado en el anillo interno, mientras la cavidad abdominal aumenta su tamaño y se va avanzando en el proceso de desarrollo. Entre las semanas 25 y 35, entonces ya se empieza a dar el descenso inguinoescrotal, en el que por influencia de hormonas androgénicas y de péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, se va a generar un gradiente quimiotáctico que direcciona al gubernáculo a posicionar el testículo en la base del escroto. Algo aquí a tener en cuenta que es importante es que se da primero el descenso testicular izquierdo, seguido pues de una forma un poco más tardía del derecho.
Y tras el nacimiento, un poco después, se da una obliteración del proceso vaginal en el que ya no queda permeable, sino que envuelve al testículo, convirtiéndose en las capas visceral y parietal de la túnica vaginalis. En la embriología femenina, inicialmente es muy similar. A la quinta semana de gestación tenemos las células germinales en la cresta orogenital, se diferencian en gónadas femeninas y también van a tener un descenso gonadal, pero este pues es de una sola etapa, en el que se ha formado también un proceso vaginal que en las niñas se va a denominar canal de Nuc. Sin embargo, aquí no se pierde el ligamento cráneo suspensorio, sino que se transforma en el ligamento suspensorio del ovario. Y este canal se oblitera al séptimo mes de gestación, determinando así que el ovario queda en una posición pélvica, además de que queda sujeto a los otros órganos reproductivos por medio del ligamento uterovárico. Y el gubernáculo no sufre pues como un engrosamiento y un fortalecimiento, sino que queda ahí ubicado como el ligamento redondo del útero. Hablando un poco sobre la anatomía de la región del canal inguinal, vemos que este canal está asociado a 4 límites, que son un piso, un techo, una pared anterior y una posterior. El techo del canal inguinal está formado por las fibras arqueadas del músculo oblicuo interno y transverso del abdomen. El piso del canal está formado por la curvatura del ligamento inguinal, que es parte del músculo oblicuo externo y que le va conformando como esa forma de canal como tal. La pared anterior está formada por la aponeurosis del oblicuo externo con un pequeño componente en su tercio lateral, que está conformado por el oblicuo interno y que es el que refuerza el canal de forma lateral alrededor del anillo inguinal profundo. Y la pared posterior está formada en sus 2/3 por la fascia transversalis y en su tercio más medial está formado por el tendón conjunto, que se forma de la inserción del transverso abdominal y el oblicuo interno, que va hacia la cresta del pubis y la línea pectínea, y que este es el que refuerza el anillo inguinal superficial. Otro punto anatómico que se debe tener en cuenta es el triángulo de Hesselbach. Este es un sitio de mayor debilidad de la pared abdominal. Entonces es un punto de mayor riesgo en el que se van a presentar fácilmente hernias directas. Esto está delimitado en la parte medial por el borde medial del recto abdominal, en la parte inferior por el ligamento inguinal y lateralmente por los vasos epigástricos inferiores. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que en los niños, entonces la mayoría de las hernias van a ser indirectas, esto debido a que no hay una obliteración completa del proceso vaginal, y dependiendo de la permeabilidad con la que haya quedado ese proceso, se nos van a presentar diferentes patologías como es un hidrocele comunicante, una hernia inguinal indirecta o una hernia inguinoescrotal. Ya en cuanto a las hernias inguinales directas, lo que tenemos es una debilidad en la pared abdominal a través de la cual se forma un defecto por el que protruye un saco herniario, es decir, un recubrimiento de peritoneo que contiene órganos de la cavidad abdominal. Las hernias las podemos clasificar, aquí lo traigo como en base tanto a su fisiopatología como a su ubicación. Podemos determinar entonces hernias inguinales directas, indirectas, mixtas o femorales. Las directas, como ya había dicho, su mecanismo es aparte de un punto de debilidad en la pared abdominal, y estas protruyen por el suelo del canal medial a los vasos epigástricos inferiores. En las indirectas, el contenido abdominal protruye por el anillo inguinal profundo y se ubica lateral a los vasos epigástricos inferiores. Determinamos que hay una hernia mixta o en pantalón cuando coexisten, o sea, tenemos al mismo tiempo una hernia inguinal directa y una indirecta. Y en las hernias femorales, el defecto se ubica en la fascia transversalis, lo que hace que el saco pase por debajo del ligamento inguinal, ubicándose ya es en región femoral, y se ubica medial a los vasos femorales.
Los factores de riesgo más relacionados con las hernias inguinales va a ser la prematuridad, porque no se ha alcanzado a obliterar el proceso vaginal. También tenemos los defectos de la pared abdominal, porque nos van a tenerse una mayor debilidad, o por ejemplo el síndrome de Eagle-Barrett, en el que incluso puede no haber algunos músculos abdominales. También las situaciones de aumento de presión intraabdominal, como las derivaciones ventriculoperitoneales en los niños con hidrocefalia, las ascitis, las enfermedades respiratorias crónicas que a su vez se asocian bastante a prematuridad o que estén sometidos a ventilación mecánica invasiva. También las anomalías del sistema geniturinario, como genitales ambiguo, hipospadia, criptorquidia, es que todo por la alteración anatómica que hay en la zona que nos puede favorecer que se presenten estas hernias. Y está el antecedente familiar, porque nos puede indicar riesgos genéticos asociados, como lo son el síndrome de insensibilidad a andrógenos, que como les mencioné en el proceso biológico tiene bastante que ver con que se lleve a cabo el desarrollo de una manera adecuada. En cuanto al diagnóstico, es clínico, nos basamos en la anamnesis y el examen físico. En las hernias no complicadas, los padres nos pueden referir que hay una masa intermitente en la ingle. Esta aparece en los momentos en los que aumenta la presión intraabdominal, es decir, cuando el niño hace algún esfuerzo, llora o tose. En ese momento no suelen haber como otro síntoma que lo acompañe. Ya si tenemos una hernia encarcelada, esta ya no reduce espontáneamente, pero puede reducir con la manipulación, y pueden haber síntomas inespecíficos como es la irritabilidad o disminución del apetito. También al examen físico el niño puede dar quejas de molestia a la hora de evaluar esa zona. Cuando ya tenemos una hernia estrangulada es porque ya se está comprometiendo la perfusión del tejido, y entonces nos empiezan a aparecer los signos de sufrimiento de asa. Entonces vamos a encontrar edema, eritema, dolor, distensión abdominal. Dependiendo del contenido que esté en esa hernia, puede incluso causar obstrucción intestinal. Podemos encontrar también una coloración azul oscuro en el testículo, que ocurre cuando la hernia está causando presión sobre el cordón espermático. Generalmente no se necesitan imágenes u otros paraclínicos para hacer el diagnóstico. Sin embargo, se puede usar ecografía para identificar diagnósticos diferenciales, también para identificar cuál es el contenido de esa hernia como tal, y qué tan comprometida está en caso de encarcelación o estrangulación. Aquí les presento algunos diagnósticos diferenciales. No son todos, en realidad los diagnósticos diferenciales es todo aquello que nos cause una sensación de masa o hinchazón a nivel de esa zona inguinal, pero el que más se presenta en niños, sobre todo en neonatos, es el hidrocele, que como dijimos comparte algo de su fisiopatología, y entonces lo que vamos a tener es una acumulación de líquido en el escroto. Solamente que pues este va a ser quístico, va a ser irreductible, no es doloroso, no tiene contenido de la cavidad abdominal, y al examen físico nos puede dar un signo que es la transluminación, como se evidencia en la imagen. Otro diagnóstico diferencial que tenemos es la torsión testicular. Este en realidad pues es una emergencia médica, tiene una evolución muchísimo más aguda que las hernias. El testículo afectado se encuentra retraído hacia el anillo inguinal externo, y un signo que nos puede diferenciar también es la ausencia del reflejo cremastérico. El diagnóstico diferencial que se presenta ya en niñas es el quiste, que viene siendo como muy similar al hidrocele. Es que este canal de NUC no se obliteró completamente, permitió paso y acumulación de líquido, generando ahí un quiste que algunas veces puede ser doloroso, irreductible, simular muchísimo a una hernia encarcerada. En estas ocasiones es cuando una ecografía nos puede diferenciar que allí no hay contenido en la cavidad abdominal, sino que es líquido. O encontré también que muchas veces se ha llegado al diagnóstico ya de forma intraoperatoria. Otro diagnóstico diferencial son las linfadenopatías
inguinales. Sin embargo, estas suelen tener una historia clínica que es un poquito diferente, suele preceder o ir acompañado de una infección, sea genital o en extremidades inferiores. No va a ser reductible, no cambia con los aumentos en la presión intraabdominal ni con los cambios de posición. En cuanto al abordaje, el abordaje es quirúrgico, se puede realizar una herniorrafia inguinal abierta o una por la paroscópica, por la paroscopia. Y entonces el momento de realizar la cirugía depende de lo que encontremos clínicamente. Entonces, de una hernia no complicada que llega a una consulta externa es diagnosticada, se puede realizar una cirugía electiva, no hay como que correrle ahí mismo. Sin embargo, cuando ya una hernia está encarcerada, se debe intentar una reducción manual. Y si esta reduce, entonces se realizará una cirugía en las siguientes 24 a 48 horas, este tiempo dando espacio a que haya una reducción como de la inflamación que se había presentado durante el encarcelamiento y que esto favorezca a la técnica quirúrgica y haga que los riesgos de complicaciones y daños sean un poco menores. Cuando ya una hernia está estrangulada, como dijimos, está comprometiendo la perfusión, por lo tanto, se debe realizar una cirugía emergente. También se realiza cirugía emergente cuando una hernia está encarcerada, pero no se logra reducir manualmente. Y como habíamos mencionado antes, quienes más riesgo tienen de presentar esta patología son los prematuros. Sin embargo, en ellos se debe tener en cuenta tienen mayores complicaciones respiratorias, tanto por su prematuridad, por las comorbilidades que tienen, como por los riesgos anestésicos perioperatorios. Y además van a representar una mayor dificultad técnica a la hora de realizar el abordaje quirúrgico. Ahorita más adelante, al hablar de la evidencia actual, les comentaré un poco sobre cómo se está haciendo pues el abordaje de estos pacientes. Hablando un poco sobre las técnicas quirúrgicas, entonces tenemos la herniorrafia inguinal abierta, en la que se hace una incisión en la región inguinal, que suele medir usualmente de 2 a 5 centímetros. Se llega hasta el canal inguinal, donde se identifica el saco, se reduce su contenido, usualmente se abre para verificar y poder mirar el interior antes de ligar y resecar el saco. Y posteriormente se hace ya un cierre por planos. En la herniorrafia inguinal laparoscópica, entonces por pequeñas incisiones en la pared abdominal, se insufla la cavidad y se introducen trocarios por los que va a pasar el instrumental y el material para realizar la corrección. En esta técnica tenemos una vista retroperitoneal en la que se identifica entonces el proceso vaginal o el defecto por el que está pasando el saco herniario. En caso de que haya contenido, se reduce, se cierra el defecto, y algo que nos permite esta técnica es hacer una visualización contralateral que permite identificar si hay también un proceso vaginal permeable o una hernia que no haya sido diagnosticada hasta el momento y hacer una reparación en ese instante. En cuanto a las complicaciones, si una hernia no es abordada a tiempo, si simplemente vemos cuál es el progreso natural de la enfermedad, vemos que ese compromiso de la perfusión va a llevar a una hipoxia, posteriormente a una necrosis, puede haber entonces perforación intestinal, que podría llevar al paciente a una sepsis y finalmente a la muerte. En el periodo postoperatorio, las complicaciones más comunes son edema, hematoma e hidrocele. Estas suelen resolver por sí mismas, pero tomando de varias semanas a algunos meses. Por tanto, aquí lo importante es hacer como un seguimiento juicioso adecuado hasta que se resuelva por completo la situación. En el caso de las infecciones del sitio operatorio, se presentan en menos del 1% de los casos, asociado más que todo a cirugías abiertas. Lo encontré que se relaciona a veces con que la herida quirúrgica se encuentra dentro de la zona del pañal y entonces tiene mayor riesgo de contaminación. En cuanto a recurrencias, se presenta en menos del 1% de los casos. Sin embargo, aumenta hasta el 24% cuando el pacientico presenta factores de riesgo.
Y además de estar como al tanto o al pendiente de las posibles complicaciones, en los pacienticos, pues en el cuidado postoperatorio se debe asegurar una adecuada analgesia, vigilar que sí tolere adecuadamente la vía oral antes del alta, hacer un control y seguimiento óptimo, y es súper importante educar a los padres tanto en las recomendaciones de cuidado de las heridas quirúrgicas como en los signos de alarma para que puedan consultar oportunamente. Ya hablando un poco de la evidencia actual, traigo esta revisión sistemática en la que fue realizada en la Universidad de Monastir, Tunisia, y ellos lo que buscan es realizar una revisión de la literatura relacionada con las hernias inguinales en recién nacidos lactantes, tanto a término como prematuros, en el que se busca identificar el momento óptimo de la reparación quirúrgica mediante la evaluación de cuáles fueron los resultados en el seguimiento de los pacientes y también cuál es el enfoque ideal para la cirugía comparando el abordaje clásico, es decir, la cirugía herniorrafia abierta versus la laparoscópica, evaluando cuáles son sus riesgos y sus beneficios. Ellos realizaron entonces una búsqueda en PubMed y Google Scholar buscando artículos que se hubiesen publicado entre 1999 y 2024, utilizando las palabras clave hernia inguinal, recién nacido, prematuro, cirugía y laparoscopia. Inicialmente en esta búsqueda se arrojaron 230 artículos publicados. A esto les aplicaron entonces sus criterios de inclusión y exclusión, que los criterios de inclusión eran una evaluación de cirugía temprana y tardía, riesgos y beneficios de los diferentes abordajes clásico versus laparoscópico y que fuera realizado en neonatos. Los criterios de exclusión fueron pues, los resúmenes editoriales, reportes de casos o análisis que tomaran otros grupos etarios. Adicionalmente, a todos los artículos tomados se les tuvo en cuenta los datos sobre autor, año de publicación, toma de muestras, métodos empleados, la edad al nacer, la clasificación por sexos, la edad a la que se realizó la cirugía, el tipo de procedimiento quirúrgico que se realizó, el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y la intervención quirúrgica y los resultados del seguimiento. Así incluyeron entonces esos 10 artículos en su revisión, todos fueron realizados de forma retrospectiva en Europa y Estados Unidos, se centraron en neonatos, algunos a término, otros únicamente en prematuros. Tenían un tamaño de muestra variable entre los diferentes artículos, siendo el menor de 40 pacienticos evaluados y el estudio con mayor cantidad de pacientes con 8.037 para un total de pacientes evaluados entre todos los artículos incluidos de 14.533 pacientes. Otra cosa a resaltar es que estos artículos tenían diferencias entre sí en cuanto al tiempo de seguimiento. Algunos hacían seguimiento solo de algunas semanas, otros de algunos meses, o algunos de un seguimiento hasta un año después de la cirugía. Y también otra gran diferencia entre ellos es la definición de reparación temprana, que para algunos centros donde se realizaban estos estudios era como ahí mismo al momento del diagnóstico, otros decían que era antes de que fueran dados de alta de la UCI, otros lo relacionaban con el tiempo transcurrido desde el diagnóstico y otro con la edad postconcepcional. Ellos dividen su análisis en 3 partes, que es el momento de la reparación, las peculiaridades en la reparación en prematuros y la comparación de cirugía abierta versus laparoscópica. Entonces, en el momento de la reparación, ellos identifican que el momento óptimo sigue siendo controvertido. Para algunos pacientes fue beneficioso un abordaje temprano, para otros uno tardío, para algunos fue antes de riesgo haber tenido un abordaje temprano y para otros antes fue de riesgo tener uno tardío. Sin embargo, la mayoría de los casos en los que se elige un procedimiento tardío se relaciona a la complejidad quirúrgica, a las comorbilidades asociadas a la prematuridad y a los riesgos anestésicos, siendo el principal de ellos la apnea postoperatoria. La reparación tardía se relacionó con un mayor riesgo de encarceración presentándose del 30 al 40% de los pacientes y adicionalmente de estos pacientes que sufrían encarceración,
aumentaba el riesgo de atrofia testicular hasta un 30%. En cuanto a las particularidades en la reparación en prematuros, entonces se entra como en el dilema o se debe tener en cuenta cuál es el riesgo de complicación que tiene la hernia en el caso determinado versus el riesgo de complicaciones perioperatorias que tiene ese paciente en específico. Las complicaciones posquirúrgicas se relacionaron directamente con la edad posconcepcional, identificando que hasta un 43% de los pacientes intervenidos presentó complicaciones respiratorias, pero esas complicaciones disminuyeron hasta menos del 5% cuando la edad postconcepcional fue mayor de las 60 semanas. Adicionalmente, en estos pacienticos hay una mayor dificultad técnica, esto debido a que el cordón espermático es delgado, el saco herniario es frágil, lo que puede incurrir en mayor riesgo de daño del cordón o mayor dificultad para la manipulación de ese saco herniario. En cuanto a la reparación quirúrgica abierta versus la laparoscópica, identifican que la reparación laparoscópica permite una visualización del proceso vaginal permeable de una hernia contralateral, permitiendo así una reparación en ese mismo momento. También se relacionó con menos lesiones al cordón y complicaciones que se presentan durante la disección del saco, a una menor tasa de infecciones de sitio operatorio, a un menor riesgo de recurrencia y atrofia testicular. Sin embargo, requiere mayor experiencia quirúrgica y un cuidado anestésico óptimo que nos permita llevar a cabo ese abordaje. La revisión tuvo algunas limitaciones, como es que todos los estudios eran de naturaleza retrospectiva, que había mucha heterogeneidad entre las variables evaluadas por un estudio y otro, como les comentaba cuando les hablé sobre las características de los artículos incluidos, y uno que ellos toman aparte es la definición de reparación tardía, ya que esta difería demasiado de un centro a otro. Y concluyen que ambos, tanto la reparación tardía como la técnica laparoscópica, pueden ser seguros y efectivos e incluso tener ventajas en algunos casos seleccionados frente a la reparación inmediata y el abordaje clásico. Sin embargo, hacen la aclaración de que se requieren más estudios, principalmente que sean prospectivos, aleatorizados, para poder comparar científicamente las estrategias. Podemos decir también que es la evaluación individualizada de cada uno de los pacientes lo que determinará cuánto es el tiempo y el abordaje específico para el paciente que estemos evaluando en particular. Muchas gracias, eso es lo que traía el día de hoy. Si tenemos algunas preguntas, comentarios, sugerencias. El doctor Chams tiene levantada la mano. Buenos días. Mientras el doctor Chams logra conectarse bien al micrófono, yo quería pues hacerte algunos comentarios. Me pareció un seminario muy juicioso, lo explicaste muy bien, muy completo. De pronto al principio uno tiende a como a confundirse un poco con las hernias inguinales directas e indirectas, por lo que nos hablabas de la anatomía. Entonces recordar lo que también nos dijiste muy bien, y es que la anatomía de las hernias inguinales en los niños es un poquito diferente, porque la mayoría, casi que el 99% de las hernias inguinales en niños son de tipo indirecto. Entonces, más que todo esa anatomía de un canal que todavía en los niños muy pequeños no existe, es esa fisiopatología y lo que nos hablabas de la embriología de un remanente de un conducto peritoneo vaginal permeable. Respecto a lo que hablabas del diagnóstico, me pareció muy bien que hicieras como tanto énfasis en que el diagnóstico de las hernias inguinales es clínico y solo en algunos casos, en dificultades, por ejemplo, en el quiste de Nock o en el quiste de cordón en los niños, tratar pues de hacer una ecografía, pero en realidad sigue siendo un diagnóstico eminentemente clínico con una muy buena anamnesis y una muy buena examen físico.
Lo otro que creo que hay que resaltar de forma importante es lo que nos hablabas de la revisión sistemática que revisaste, que es una de las preguntas más importantes, si se opera temprano, si se opera tardío o la forma de abordarlo. Me pareció muy bien que lo revisaras y solo como para una sugerencia, algunos en la forma de las diapositivas, algunas veces pues diapositivas muy oscuras o que no contrastan mucho el color, puede hacer un poquito difícil como la presentación para el público y referirte pues a los niños, pero de resto hiciste una muy buena revisión. Gracias. No, no sé, Chalón, si ya se me escucha mejor. Sí, doctora, ahí se le está escuchando. Bueno, Chalón, yo también pienso que hiciste una muy buena revisión del tema. Creo que fue completo y demuestra dominio tanto de la anatomía, la fisioanatomopatología y también creo que te arriesgaste a hacer un poco más de revisión en la literatura, sobre todo en esa última revisión sistemática que hiciste. Hace algunos años, si no me falla la memoria, hubo un estudio nacional que mostró niños operados de hernias inguinales, el seguimiento en el tiempo con ecografías testiculares y demostró que había una pérdida entre un 20 y un 30% del volumen testicular después de la reparación de una hernia inguinal. Digamos que como hipótesis, porque eso es una hipótesis, se planteó que la manipulación del cordón espermático podía llevar a una atrofia del testículo. Por eso, digamos que ese estudio sugirió, porque la evidencia es pobre, sugirió que el abordaje laparoscópico manipulaba menos los elementos del cordón. Entonces yo tengo dos preguntas que me gustaría escuchar a los residentes y que los residentes participaran. ¿Qué han leído sobre la herniorrafia laparoscópica? ¿Cuál es la técnica más segura y qué se asocia a menos recidivas herniarias en niños, ¿verdad? Porque en adultos sabemos que la corrección laparoscópica es completamente diferente. Si hay residentes conectados. Hola, buenos días. Hola Valentina, buenos días. Pues de lo que yo he visto, según mi formación en mi hospital, la técnica que realizamos es sobre todo la aplicatura de los pliegues peritoneales, pero no la estamos haciendo tanto últimamente, sino que estamos haciendo más la técnica abierta, entonces no podría dar como una visión muy a fondo sobre la técnica laparoscópica. Sí, mira, hace algunos años comenzó como la boga, ¿verdad? De realizar correcciones laparoscópicas en niños. Inicialmente recuerdo que se postularon diferentes técnicas con la ligadura alta del saco del peritoneo por mínima invasión, algunas por punto percutáneo, otras por puntos del peritoneo, pero la literatura demostró, pues la mayoría de los estudios, que mientras que en la hernia inguinal abierta la recidiva era del 1 al 2%, se duplicaba o incluso por la paroscopia podía llegarse a triplicar la recidiva herniaria. Posteriormente apareció el postulado de resecar el conducto peritoneo vaginal. Algunos autores, además de resecar el conducto peritoneo vaginal, recomiendan también cerrar el peritoneo por vía laparoscópica.
por lo menos en la actualidad, en mi opinión, ¿verdad? La mayoría de los pacientes que realmente se benefician de un abordaje laparoscópico es primero cuando en la fase aguda estamos sospechando sufrimiento de un asa intestinal, pues que esté ya cursando con un abdomen agudo por la encarcelación. Segundo, cuando hemos tenido pacientes con reparación previa por vía anterior que se recidivan, el abordaje laparoscópico es una vía de abordaje también seguro para un redo, pues para una recidiva. Tercero, en el caso de contralateralidad o de sospecha, a veces nos llegan, por ejemplo, pacientes muy obesos o a veces nos llegan, por ejemplo, pacientes en donde a veces la mamá insiste que la hernia es derecha, pero que a veces le ve más izquierda y no coincide el examen físico con la historia. Entonces, en mi opinión, yo pienso que el abordaje laparoscópico nos ayuda a aclarar también el diagnóstico. Y le tengo una última pregunta a los residentes. ¿Qué hacer si durante un procedimiento laparoscópico X cualquiera, como hallazgo incidental, encuentran un conducto peritoneo vaginal permeable? ¿Lo dejan quieto, lo corrigen o en qué casos lo corrigen y en qué casos no? Profe, no, la verdad, no tengo conocimiento de esto, Ok, bueno, normalmente cuando hacemos un abordaje laparoscópico por pero cualquier otra supongo causa, que, pues, no dale sé, la adelante. verdad, es por desconocimiento, pero pues si ya tengo el defecto ahí, lo corregiría. Ok, mira, o sea, digamos que no siempre persistencia del conducto peritoneo vaginal es sinónimo de hernia, ¿verdad? Si, por definición, como ahorita lo decíamos, si hay una protrusión o salida de una estructura anatómica, pues obviamente hay una hernia y se corrige. Si estamos ante, por ejemplo, una apendicitis con peritonitis en esa fase aguda, no está recomendado hacer la corrección quirúrgica porque pues obviamente en el contexto agudo de una peritonitis, no es recomendado hacer la corrección. Lo que yo hago, pero aquí sí voy a caer en el plano como de la experiencia, porque tampoco lo he encontrado en la evidencia, es que cuando durante un procedimiento limpio hago una laparoscopia y veo que se insufla el conducto peritoneo vaginal por el CO2 y se infla también el escroto o el labio, pues hago la corrección porque probablemente ese conducto es lo suficientemente permeable para una hernia o en caso pues que la familia refiera un hallazgo inguinal incidental, pues obviamente se puede aprovechar para hacer la corrección laparoscópica. Bueno, Chalón, de nuevo, muchas gracias. Buenos días, Chalón. Buenos días a todos. Chalón, quería hacerte una pregunta y también pues quería hacer como un comentario acerca de las hernias. Eh, ¿Tú crees o cuál es la razón, Chalón, por la cual eh, esperas las 24, las 48 horas para poder hacer una hernia inguinal en una niña y en un niño abierto? ¿O Dios, esa hora o ese tiempo es necesario, sí o no? lo que yo leí es que permite que haya como un periodo en el que se reduzca la inflamación, ese proceso que se estaba dando por esa hernia encarcerada, permitiendo que la estructura anatómica fuera mucho más fácil de abordar. Y a su vez, pues eso reducía también como la posibilidad de presentar complicaciones tanto durante la cirugía como en el posoperatorio,
permitía una mejor recuperación del paciente. Eso fue algo que pues yo había leído al respecto. Listo. ¿Y usarías algún tipo de malla en los niños, Chalón? Lo que ¿Puedes decir encontré, algo sobre eso? sí, lo que encontré fue que usualmente en niños no se usa malla. Lo leí, pues que más que todo en adolescentes cuando son hernias directas, grandes o son recidivas como para intentar dar un reforzamiento a la pared abdominal, pero pues en niños, principalmente hernias indirectas, no suele usarse. Bueno, yo tengo un concepto acerca de ese tiempo, Chalón, que estamos hablando de las 24 a 48 horas. Creo que eso ha sido normalmente más tradición que una cosa completamente basada en la evidencia, pero tiene una cosa de lógica que si usted interviene en un hombre, en un niño, un cordón que está inflamado, con otra que está inflamada, probablemente vas a tener más riesgo de poder lesionar los vasos gonadales o el deferente y pues obviamente con sus posibles complicaciones. Pero en diferencia con la niña, no, tú no tienes que proteger nada y pues proteger el ligamento redondo no le va a causar mayor daño al paciente y, por ejemplo, en una niña, esperar ese tiempo, normalmente en la práctica, a veces lo hace o lo ve hacer, pero en realidad no tiene un sentido desde el punto de vista práctico, porque ahí no estás protegiendo un elemento, pues te está reduciendo el ovario posiblemente y estás haciendo la hernia. Y otra cosa que creo que también ha sido muy digamos, como ya cambiando y se ha vuelto una cosa también que cambia ese paradigma es la laparoscopia, porque en la laparoscopia usted no tiene que esperar ese tiempo. Si usted redujo, usted lo lleva al paciente y lo puede hacer inclusive el mismo día que hizo la reducción y el paciente si tiene las condiciones y se podría hacer, para que no habría que esperar en ese tiempo. Lo mismo el otro comentario va lo de la hernia, exactamente, de la malla, perdón, donde tú explicas muy claramente por qué, porque el canal, la doctora Natalia lo decía, el canal inguinal de los niños pequeños no es un canal formado aún, entonces las hernias son siempre indirectas y no hay cómo formarse una hernia directa en realidad, teniendo en cuenta que el niño va a crecer, los materiales que se usan normalmente en la reparación de hernias son de polipropileno que no crecen con el niño, que además tienen una tendencia a una reducción en el tiempo, hasta un 30% en los primeros 2 años. Entonces es una cosa que le va a quedar pequeña al niño y que en realidad no le va a servir. Pero sí, muchos de los, digamos, como autores o en algunas revisiones hablan de que que si ya es un adolescente, que usted lo ve, que es un desarrollo sexual completo, que usted ve que el defecto es un defecto grande, que posiblemente sea directa, con defectos en los anillos mayores de 3 centímetros, ese paciente, y muchos coinciden, aunque eso no tiene eso es más como una recomendación de autores, corregirlo como si fuera un adulto, porque ahí usted ligando un saquito no le va a servir para corregir la hernia, como en un niño pequeño. Y por último, quería pues como hacer no sé, como un comentario más con respecto a las recidivas de las hernias laparoscópicas. Yo creo que la evidencia actual dice prácticamente que son equivalentes. Hace probablemente unos años más atrás, probablemente sí se hablaba que había una mayor recurrencia en las hernias inguinales laparoscópicas de los niños. Cuando usted empieza a revisar ese tema, ve que habían en un principio varias técnicas con 3 puertos, técnicas con 2 puertos, técnica monopuerto, técnica percutánea, sutura absorbible, sutura arma absorbible,
Y yo creo que esa literatura ya se ha decantado y como hay, digamos, como algunas cosas que cada vez son como un poquito más claras, aunque todavía los metaanálisis siguen como revolviendo toda esa literatura antigua con la nueva literatura, entonces, pero los estudios más recientes, por ejemplo, estudios multicéntricos que ya han salido, muestran que parecía que fuera igual. Algunas cosas o detalles técnicos que le ayudan a que la recidivan más las hernias son los materiales de sutura. Y ahí también vamos otra vez a una cosa que es como un paradigma también que siempre se ha mantenido. Por ejemplo, en el caso de los niños, es que uno tiene que hacer una resección del saco, una ligadura del saco o separar el saco. Y si usted ve las nuevas técnicas, por ejemplo, las de Patosky, donde usted lo que hace es una ligadura del saco y esa ligadura se hace percutánea y usted no hace, no reseca saco, no separa saco, solamente hace una ligadura percutánea. Y esas ligaduras percutáneas en realidad cumplen el papel de ligar el saquito y no pasa nada. Y lo que hay reciente literatura no muestra que haya más residuos, son iguales, muy parecidos en el caso con las abiertas y que además tiene la otra ventaja de la evaluación contralateral, que allá es otra discusión si usted hace o no una ligadura de un conducto peritoneo vaginal. Listo, Shalom. Esos eran mis comentarios. Yo quiero hacer otro comentario. Yo realmente creo que en niños, creo que si alguna vez coloqué una malla de polipropileno, no habrán sido dos. Lo que a veces me ha tocado es, por ejemplo, sobre todo pacientes adolescentes que han tenido hernias por mucho tiempo, el anillo se dilata e incluso llegan a tener una debilidad del piso. He realizado incluso reparaciones del piso cuando hay como ese componente directo, lo he hecho de forma anatómica. Me llamó mucho la atención en el congreso pasado de cirugía, hubo como un bloque de hernias inguinales y en adultos los cirujanos mucho más jóvenes ya nunca hablan de la reparación anatómica, o sea, del Bassini ni del McVeigh, sino que absolutamente ya todo es por vía laparoscópica, preperitoneal, transperitoneal y pues la verdad por lo menos en adolescentes con debilidad del piso, yo, yo, yo lo que he hecho es reparación anatómica, pero tampoco conozco literatura específica si en adolescentes con debilidad del piso está recomendado colocar malla o no. No sé si mis compañeros tienen alguna recomendación en cuanto a eso. Pues fue lo que dije ahorita, doctor Chams, acerca de que no existía esa como recomendación, sino que en la evaluación de pacientes que sean ya, o sea, un adolescente, por ejemplo, un adolescente de 15, 16 años que probablemente pese más de 70 kilos, que tenga un desarrollo sexual completo y que tengas un defecto mayor de 3 centímetros en el anillo o que sospeches que tenga también una hernia directa o otro tipo de hernia, debería ser reparado como un adulto. Pero eso es una posición como autores porque no hay como una guía todavía actual, ni hay como un consenso que diga esto es lo que se debe hacer. Y si usted opera a un paciente de esa edad como un niño, porque igual tiene menos de 18 años, pues va a cometer, creo yo, que el error de que se le recibe. En cuanto a lo anatómico, yo creo que cada vez es menos, cada vez menos, se hacen menos. En el caso en los adultos, como usted decía, pero creo que todavía más
como anatómicos, en realidad yo no he leído, o sea, que use técnicas como Bassini o Schuldeis. Yo creo que esas técnicas cada vez están más en desuso en los adultos, y yo creo que la recomendación en adultos debe incluir una malla, o sea, técnicas como el Liechtenstein en abierto, pero la tendencia es ir a más procedimientos laparoscópicos utilizando injertos, o sea, perdón, utilizando mallas como el TAP, abordaje TAP o el abordaje TEP. Gracias.